nuestro estudio bíblico de los viernes, y hoy viernes estamos arrancando con un libro nuevo. Ya vimos 1 y 2 de Corintios, ya vimos Romanos, y hoy estamos aprendiendo qué se nos revela en Gálatas acerca de Jesucristo. Porque recuerde esto: cada vez que estudiamos, cada vez que leemos la Biblia, cada vez que conocemos algo, o cada vez que vamos a la reunión de la iglesia, lo que buscamos es conocer más profundamente a Jesucristo, a fin de conocer. A Él es el que tenemos que conocer, Entonces, Gálatas, empezamos hoy, y Gálatas yo le puse la carta de la libertad. Gálatas es un libro que lo escribió el apóstol San Pablo, también conocido como Pablo, y en su vida anterior a Cristo era conocido como Saulo, y Saulo de Tarso, o sea, Saulo de la ciudad de Tarso. En el capítulo 1, verso 1, primero leemos el verso 1, dice: Pablo, apóstol, y fíjese esta expresión que él dice: no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Note todos los apóstoles, los 12, fueron constituidos personalmente por el Señor Jesucristo, o sea, anduvieron con Él. Hubo otros apóstoles que no fueron constituidos por el Señor Jesucristo, o sea, que los enseñó alguien más, pero hacían la función. No necesariamente tenían el título, sino en Cristo no se trata de qué título me vas a dar o qué título tienes, sino qué función haces en el cuerpo de Cristo. O sea, alguien pudiera decir: yo creo que me nombre pastor, pero no te importe que te nombren pastor o no, lo que importa es que hagas el trabajo de pastor. ¿Me estoy explicando? Alguien dirá: yo quiero que a mí me den el título de evangelista. No te importe si te dan el título de evangelista o no, lo importante es que hagas la función. Todos digan la función. La función es lo que importa, que estés haciendo lo que debes de hacer, porque ¿sabes qué? Aunque en la tierra no se te reconociera por el título que debías de tener, si cumpliste la función, hay un Dios en los cielos que sabe recompensar a los que cumplieron la función que Él les encargó en la tierra. Pero Pablo es un punto y aparte, porque Pablo, aunque no anduvo con el Señor Jesucristo personalmente, cuando Jesús anduvo en la tierra, Jesús se le apareció personalmente a Pablo y se le reveló, y lo puedes leer en el capítulo 8 de los Hechos, se le reveló, y entonces desde ahí Saulo ya no fue la misma persona. Inmediatamente tú puedes leer que fue a Damasco, que quedó ciego por la luz que se le reveló por Cristo, y Saulo se rindió al Señor Jesucristo inmediatamente. Y entonces dice, por eso Pablo aquí en el verso 1 dice que él no fue constituido por hombres ni de hombres, sino que lo constituyó Jesucristo y también el Padre, que lo resucitó de los muertos. Versos 11 al 16 también del capítulo 1 dice: mas les hago saber, hermanos, fíjate, esto es clave aquí, les hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Esa frase es muy grande, porque quiere decir, esto no me lo enseñaron ningún hombre. Eso es mucho, porque a Pablo le enseñó el Señor Jesucristo. Verso 12: pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno,
sino por revelación de Jesucristo. Todos digan, por revelación. Pablo recibió el evangelio que él predicaba por revelación. Nota que tenemos, por ejemplo, evangelio según San Mateo, evangelio según San Marcos, evangelio según San Juan y evangelio según San Lucas. Pero no hay evangelio según San Pablo. Pero Pablo predicaba el evangelio. Pero el evangelio que predicó Pablo lo plasmó o lo escribió en todas sus cartas que nosotros hoy tenemos y que somos bendecidotes y bendecidotas de poder tener esta riqueza, porque lo que le dio a Pablo, otra vez te digo, es punto y aparte. Era algo muy grande. ¿Cómo te lo pudiera explicar? Para un judío era abominable juntarse con alguien que no fuera judío. Abominable quiere decir que lo odiaban. Eso era odioso para ellos. Comer con ellos, ni me digas, no puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque nosotros somos judíos, decían, y ¿cómo me voy a juntar con un gentil? Y de pasada, gentil es una palabra muy bonita para el término que ellos querían decir de gentuza. Traducido en la versión Chavo del Ocho sería chusma o kiko. Quiere decir gente de lo más bajo, gente que no merece juntarse conmigo. Pero antes de todas las cosas, cuando Dios planeó que iba a haber un planeta hermoso donde iba a poner a un hombre y una mujer que iba a hacer a su imagen y que iban a multiplicarse, y que iba a venir Cristo para traer la redención y para hacernos hijos de Dios, también planeó que iba a escoger a un hombre llamado Saulo de Tarso para darle a conocer el misterio que había estado escondido por todas las edades. ¿Y cuál era ese misterio? Que el pueblo de Dios ahora ya no es compuesto de los judíos que viven en Israel, sino que el pueblo de Dios se compone ahora de toda persona que cree en Jesucristo, incluyendo todos los que ellos detestaban, que se llamaban gentiles. Y por eso Pablo dice que Cristo le dio esta revelación. ¿Cuál es la revelación más grande? Que los gentiles tienen parte y son coherederos en el reino de Dios. Eso es muy grande. Hoy como nosotros tenemos el evangelio corriendo siempre entre nosotros, lo hemos escuchado muchísimas veces, para nosotros eso ya es como común, pero no era tan común en aquel tiempo. Sigamos leyendo del verso 11, voy en el 13, dice: porque ya ustedes han oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. 14. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. ¿Qué es lo que seguía? Tradiciones de sus padres, pero eran al fin tradiciones. Verso 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, y esto fue lo que le agradó a Dios en el verso 16, dice: revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Pablo nos relata
parte de su conversión. Y él dice, nosotros pudiéramos decir, pues Dios escogió a Pablo porque era muy estudiado. Yo, fíjese, he oído eso. Muchos dicen, no, es que Dios escogió a Pablo porque él era muy conocedor de la Escritura. Y Dios escogió a Pablo porque él era muy guardador de la ley. ¿Y qué dice aquí? En el verso 15, Dios me apartó desde el vientre de mi madre. O sea, todavía Pablo ni estudiaba la Escritura, ni guardaba ninguna ley, pero ya Dios, que conoce todo, ya lo había escogido. Gloria a Dios. Y nos escogió a nosotros también. Amén. Hechos capítulo 9 relata un poquito más de su historia. Si me acompaña, por favor. Hechos 9, verso 15. Dice Pablo, perdón, el Señor se le revela a Ananías. Ananías era nada más que un discípulo. No era pastor, no era apóstol, no era evangelista, era un discípulo. Y el Señor le dijo en el verso 15, cuando Ananías le dijo, Señor, ¿cómo quieres que yo vaya a orar por ese hombre llamado Saulo de Tarso si nos ha venido a Damasco a perseguirnos y a aprisionarnos? Pero el Señor siempre conoce lo que Él va a hacer, amén. Cada vez que nos dice algo nosotros tratamos de arguir, pero Dios siempre tiene la razón. Verso 15, el Señor Jesús le dice a Ananías, que era un discípulo, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este. Fíjese lo que era Pablo. Pablo era un instrumento escogido. Y luego dice, ¿para qué? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, primero. Luego hay una coma y dice, y de reyes. Quiere decir que Pablo iba a poder presentarle este evangelio a reyes y a gente en muy alta distinción o categoría. Y por último dice, y de los hijos de Israel. No te voy a ver las tres divisiones que hace ahí: los gentiles, que eran la gente que no conocía a Cristo, los reyes y también el pueblo de Israel. Estoy leyendo el verso 15. Entonces leamos también los versos 22. No, perdón, el capítulo 22 del libro de los Hechos, donde vuelve a relatar su conversión. Capítulo 22, verso 13 al 16. Otra vez Saulo relata cuando Ananías, aquel discípulo, llega a él, y en el verso 13 dice, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista, porque acuérdese que se había quedado ciego de la revelación que había tenido personal con Jesucristo. Entonces llegó Ananías y le dice, hermano Saulo, recibe la vista. Y Saulo dice, y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y note lo que Ananías le responde en el verso 14. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. Fíjese para qué lo escogió. La voluntad de Cristo era lo que Pablo iba a conocer. Y luego dice, y veas al justo. Y tercero dice, y oigas la voz de su boca. Ve que Pablo es un punto y aparte. O sea, porque muchos de nosotros no hemos oído la voz de la boca del Señor. Oímos la palabra, pero Él lo escogió para algo especial. Estamos leyendo hasta el verso 16. Y dice, y oigas la voz de su boca. Verso 15, porque serás testigo suyo a todos los hombres. Y mira hasta dónde anda testificando
el apóstol Pablo ahora, hasta nosotros acá en Houston, Texas, en el año 2018. Y él, Ananías, le dijo: serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados. ¿Cómo? Invocando su nombre. Ese es el relato de la conversión de Pablo, y eso es lo que vamos a hablar nosotros como la introducción de este gran apóstol, que recibió una tremenda revelación. Y no creas que la revelación del mensaje es solamente que los gentiles tienen parte. Esa es una parte del misterio, pero él habla del misterio escondido desde los siglos, y es grande ese misterio, y lo vamos a ir estudiando. Pero es el punto número 1, Pablo, un apóstol de libertad. Número 2, en el mensaje de hoy, encontramos que te dije que Gálatas es una carta de la libertad. Bueno, vamos a hablar de las libertades que nos habla el libro de Gálatas. Número 2, aquí yo le puse que Gálatas nos habla o nos da libertad de evangelios torcidos. Diga conmigo, evangelios torcidos. En el capítulo 1, versos 6 al 9 dice, esto es Pablo, y dice: estoy maravillado de que tan pronto ustedes se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo. ¿Cómo los llamó? La gracia de Cristo. No los llamó por las obras de la ley, los llamó por la gracia de Cristo, que quiere decir que ninguno de nosotros es bueno suficiente para recibir el amor y el perdón de Dios si no fuera por la gracia de Dios. Y Pablo lo recuerda aquí, pero dice que se han alejado para seguir un evangelio diferente. Y luego aclara en el verso 7, no que haya otro, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, fíjese lo fuerte que habla aquí, o un ángel del cielo, eso está muy pesado. Imagínate que de pronto, hermana Conchita, usted va a recibir en la noche ahí en su cama y viene un ángel del cielo y dice: ay, el Señor se me apareció. Sí, hermano, ¿qué le digo? Pues no sé, que eche unos Aves Marías. Y, caray, está medio dudoso eso, porque ya va por otro lado. ¿Sí me explico? Pueden ser otras cosas, pero por lo pronto se me ocurrió eso. Pero quiere decir, si aún un ángel del cielo te habla otra cosa de lo que está aquí, dice Pablo, si nosotros o un ángel del cielo les predica diferente evangelio del que ustedes han recibido, sea anatema. En otras versiones dice que esté condenado, que esté maldito, ¿verdad? Que Dios lo castigue. Entonces, pero seguir el evangelio que nos presenta Pablo acá nos mantiene libres de evangelios torcidos, porque nos da la verdadera voluntad de Dios. Un evangelio torcido, amado hermano, puede ser que no necesariamente incluye pecado, pero que incluye cosas que no están incluidas en el plan, aunque sean de la Biblia. Por ejemplo, guardar la ley está en la Biblia. Pero si yo empiezo a predicarles, mire, ustedes son salvos por Jesucristo, pero todavía tienen que guardar la ley para que puedan ser salvos, ese es un evangelio torcido, porque aunque está en la Biblia, el evangelio es a través de la gracia del Señor Jesucristo, punto. La ley no puede. La ley era hasta que vino Cristo. Y eso era exactamente lo que estaba en ellos, estaba sucediendo eso, que estaban siguiendo un evangelio adulterado, agregándole
a lo que Cristo ya había hecho. Pero hoy en día, nosotros puede ser que no necesariamente nos veamos afectados por gente que tuerce el evangelio en ese sentido, pero puede ser que se tuerza en otro sentido. Por ejemplo, parte de lo que encontramos en el Nuevo Testamento y específicamente en las epístolas es que la voluntad del Señor es que hagamos discípulos, amén, que ganemos personas, que les contemos y que les enseñemos. Y alguien puede venir y decir, no, pero mira, pues eso ya no, eso era antes, que ahora, que el Facebook, que la televisión, y nosotros podemos decir, bueno, pues sí, nos vamos por ahí, pero es torcernos del original, amén. Entonces, tomar un evangelio torcido quiere decir agregarle algo a lo que está acá. Y no quiere decir que no podemos ser innovadores, no quiere decir que no podemos pensar en cosas, formas nuevas para alcanzar a la gente o aún para enseñar a la gente, pero al final tiene que estar ese elemento. Tenemos que estar alcanzando gente y tenemos que estar enseñando a gente o haciendo discípulos a la gente. ¿Alguien estará conmigo? Dice amén en esto. Pablo recibió esta revelación en el misterio, verso 15, ahora del 15 al 18 dice, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gloria, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, 17, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Fíjate lo que sucedió. Pablo, camino a Damasco, se le aparece Cristo con una luz resplandeciente. Él no vio a Cristo, pero vio la luz que lo dejó ciego y habló con él. Libro de los Hechos. El Señor Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo le dice, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le contesta, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces o patadas contra el aguijón o la vara con la que te tratan de guiar. Desde ese momento, Pablo lo llevan de la mano a Damasco, dura 3 días que no come ni bebe, está orando y está pensando en todo esto que sucedió, no puede ver, y a los 3 días llega Ananías, el discípulo que estaba en Damasco, ora por él, recibe la vista, y dice la Biblia que inmediatamente predicaba a Cristo. Pero hay un lapso aquí que no sabemos cuándo fue, porque nosotros sabemos que inmediatamente que se convirtió empezó a compartir de Cristo, pero sin embargo en el verso 17 dice, cuando yo me vino esta revelación, no fui a Jerusalén para que los que estaban allá me enseñaran, sino que fui a Arabia. Alguien dirá, fue al desierto. No necesariamente dice que fue al desierto, pero a lo mejor sí fue al desierto. Lo cierto es que no dice si sí o si no, nada más dice que fue a Arabia. Y luego, yo me imagino que fue a tener este tiempo con Dios, a decirle, Señor, ¿y qué es lo que voy a hacer? Ya tú me llamaste, ya creo en ti, ahora revélame. Y yo creo que fue en ese tiempo que Dios y Cristo le revelaron, y porque luego dice, y volví de nuevo a Damasco. Y luego, después de 3 años, ya fue cuando subió a Jerusalén, cuando fue a Jerusalén otra vez. Pablo recibió esta revelación del verdadero evangelio, y en Efesios 3, 8 y 9 nos enseña que recibió la gracia para poder compartirlo o poder anunciarlo. Efesios, si me acompañan, 3, 8 al 11, perdón. Dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio
note, ahí empieza, de las inescrutables riquezas de Cristo. Pablo recibió algo tan grande que se le hacía difícil hasta poder decírnoslo, y por eso usa el lenguaje más grande que él puede hacer, y dice el evangelio de las inescrutables riquezas en Cristo, verso 9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido, ¿desde cuándo? Dice, desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Fíjese cómo ninguno de los apóstoles dice, Dios me escogió para que yo aclarase el misterio escondido en Dios desde las edades pasadas, desde el principio, desde los siglos. Estamos leyendo hasta el verso 11, dice, verso 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer, note esto, por medio de la iglesia, a los principados y potestades en lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, lo primero, entonces, la libertad que encontramos en Gálatas, al seguir el patrón que Dios nos da, nos libra o nos da libertad de evangelios torcidos. Nosotros no queremos torcernos del evangelio, nosotros queremos mantenernos en lo que Él ha dicho. Alguien diga un amén. El otro punto es que tenemos libertad de ataduras a la ley y a la religión. Por eso Gálatas es una carta de la libertad. En el capítulo 2, hoy solo vamos a alcanzar a ver capítulo 1 y 2, lo que aprendemos ahí. En el capítulo 2, versos 1 al 4, dice, después pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Paro ahí y le doy otra explicación, porque eso está ligado con otro pasaje en el libro de los Hechos. Ya cuando Pablo andaba en sus viajes misioneros, de pronto vinieron unos judíos cristianos, pero que cuando empezaron a hablar con la gente a la que Pablo estaba ganando, empezaron a decirle, miren, ustedes qué bueno que se convirtieron, sí es cierto que aunque ustedes son gentiles, Dios los acepta, pero empezaron a decirles, pero tienen que circuncidarse y guardar la ley, porque si no, ¿cómo? Y entonces Pablo ahí tuvieron en Coahuila decimos, tuvieron una trifulca, tuvieron una discusión grande por esto, y entonces decidieron llevar el asunto a un concilio que se realizó en la ciudad de Jerusalén, para que con los apóstoles que estaban allá y que eran columnas de la iglesia, se pudiera arreglar este asunto. Y eso es lo que va a suceder aquí. Verso 2, dice que él llevó a Bernabé y llevó a Tito. El verso 1 dice, llevó a Tito también. Verso 2 dice, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. El evangelio que predico entre los gentiles. ¿Cuál es el evangelio que predica entre los gentiles? Es el evangelio de que somos salvos por la gracia, es el evangelio de que Él aclara este misterio, es el evangelio de que los gentiles tenemos parte y somos coherederos de la gracia de Dios. Ese es el evangelio que él predica. Y también ese evangelio es que no tenemos que guardar la ley, era la principal parte del evangelio. Entonces en el verso 3 dice, mas ni a un Tito que estaba conmigo, con todo y ser griego. Ahora, griego, échele un ojo acá, porque griego quiere decir que no era judío, que era gentil, porque muy griego y toda la cosa, pero tampoco era judío. No importa la nacionalidad que fuera, si no era judío, era considerado gentil. Y entonces
hace énfasis que aún Tito, estando con él y siendo griego, tampoco fue obligado a circuncidarse, porque Pablo predicaba esto, que te puedes convertir y no tienes que guardar los ritos de la ley, como por ejemplo el de circuncidarse, que era algo aferradísimo para ellos en ese tiempo. Verso 4. Y esto, fíjate lo que dice aquí, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos ¿a qué? A esclavitud. Estos falsos hermanos, les llama Pablo, eran cristianos de entre la congregación, pero lo que estaban haciendo era a ver qué haces, que te puedo sorprender o te puedo agarrar en algo que no estás obedeciendo la ley de Dios. Y para Pablo era fuertísimo que el sacrificio de Cristo era suficiente. Alguien diga gloria a Dios. Lo que Cristo hizo en la cruz es más que suficiente para salvarnos, para limpiarnos y para colocarnos en la posición correcta delante de Dios, sin que se necesiten las obras de la ley. Quiero leerles unos versos del capítulo 1, el verso 13 y 14, en este punto de que nos da libertad de ataduras de la ley y de la religión, pero te lo quiero leer de la versión, ¿cómo se llama? Espérame. TLB, se llama esa versión, se me olvidó. De pronto traducción de LB, Living Bible, todos digan Living Bible, para que no se les olvide, porque a mí se me andaba olvidando. Living Bible. Te lo voy a leer porque es interesante leer esos versos 13 al 14, solamente son dos, dice, y te lo voy a estar traduciendo, dice, porque está en inglés. Dice, ustedes saben cómo era yo cuando yo seguía, y aquí es donde viene el punto que quiero enfatizar, cuando yo seguía la religión judía. Todos digan la religión judía. La religión judía. O sea, lo que te quiero decir es que judío y toda la cosa, al fin y todo, es una religión. Y Dios no es religión. Pon eso ahí aparte, échatelo a la bolsa. Enseguida dice, ¿cómo yo fui persiguiendo a los cristianos sin tener misericordia, cazándolos allá y haciendo lo mejor que yo podía para quitarlos a todos? Verso 14. Yo era uno de los más religiosos judíos de mi propia my own age, mi propio tiempo, ¿verdad? En mi propio tiempo en todo el país, y yo traté tan duro como yo pude de seguir todas las viejas tradiciones, las reglas de mi religión. Fíjate lo que te estoy leyendo y por la razón que te lo estoy leyendo. Hay muchas iglesias que desgraciadamente no hacen esta distinción. La Biblia dice, y le dijo a Abraham, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldijeren, hablando de Israel. Y eso yo lo creo, yo estoy totalmente de acuerdo, porque no tengo ninguna razón para maldecir a ningún país de la tierra. ¿Me explico? Mucho menos a Israel. Entonces, ¿qué voy a hacer con Israel? Igual que hago con todos los países, bendecirlos, porque nosotros somos llamados para bendecir. Pero, ojo con esto,
Pero de ahí a tratar de que Israel o su religión judía tenga una influencia en mí y en mi pueblo y en lo que yo hago, eso ya es punto y aparte. Porque al fin y al cabo lo que Israel que no conoce a Jesús, Israel que sigue a Jehová, me estoy explicando, Israel, porque hay israelitas que se han convertido al Señor, lo que se llaman los judíos mesiánicos, pero el Israel que va y ora al muro de las lamentaciones y le hace todos los ritos y todo lo que hace ahí, ellos están siguiendo una religión. Y Pablo lo dice bien claro: yo era uno de los seguidores de la religión judía. Entonces, mi punto aquí, amados hermanos, es que si lo que Israel, que no conoce a Jesús, tiene es una religión, yo no puedo desear, mucho menos permitir, que la influencia de esa religión influencie en lo que yo hago, hablando de danzas, vestuarios, cánticos, fiestas. ¿Por qué? Porque eso es de ellos. Pero nosotros somos aparte, somos de Cristo. Y ellos pudieran ser de Cristo también. No es que estamos diciendo somos mejores, no, absoluto. Simplemente somos otra creación. Entonces, eso es lo que a mí no me puede hacer entender a mí mismo. ¿Cómo alguien puede decir, ahora hay que hacer aquí una música judía, hay que hacer una música israelita? O gente que cuando predica se pone una garra como un israelita. Vaya, eso es de la religión de ellos. Igual como no vamos a seguir la religión de los musulmanes o de los budas. Otro día había una camiseta de un señor que decía que él era de Buda, Texas. Fíjese, hay un pueblo que se llama Buda. No sabía. Pero me estoy explicando, no vamos a seguir la religión de nadie. Y cuando decimos de nadie, tampoco es de la religión del pueblo de Israel. Porque es solo eso, es solo una religión. Nosotros tenemos a Cristo. Ellos tienen la sombra, nosotros tenemos la esencia. Ellos tienen la figura, nosotros tenemos lo que es real. Cristo es lo que es real. Entonces, conocer el evangelio que Pablo nos predica es recibir libertad de ataduras de la ley y de la religión. El penúltimo punto, el número 4 aquí. También recibimos libertad de hipocresías. Capítulo 2, versos 11 al 12 y luego el 14 dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía era esta ciudad donde se había revelado el evangelio a mucha gente, y desde esa ciudad mandaron a los misioneros, a Pablo y a Bernabé, y luego a Pablo y a Silas desde esa ciudad. Era otra ciudad que no estaba en Israel. Cuando Pedro vino a Antioquía, recuerda, era la iglesia que se había convertido de entre los gentiles, o sea, eran gente que no era judía. ¿Me estoy explicando? Entonces dice: cuando Pedro vino, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Verso 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio. ¿De cuál evangelio, Pablo? Porque no es de aquel evangelio, pero es del evangelio que se le reveló a él, el cual nos lo ha comunicado a nosotros. Entonces dice:
cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, ojo, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Déjeme explicar lo que pasó aquí, porque por el tiempo solo puedo leer unos cuantos versos. Pero Antioquía era una ciudad llena de creyentes que no eran judíos. Se habían convertido y ellos no seguían las tradiciones de los judíos, no seguían las cosas de la religión judía. Eran creyentes como nosotros, eran creyentes libres, eran creyentes que adoraban a Dios, pero no tenían que hacer esas largas oraciones de la ley, etcétera. Entonces, cuando Pedro vino, yo me imagino que al principio se regocijó mucho con ellos. Hombre, qué bueno. Y entonces, ¿y qué vamos a comer? Pues mira, Pedro, tenemos cochinita pibil. O asado de puerco. Porque los gentiles comían todas estas cosas, pero los judíos no. Y entonces Pedro dijo, pues está rico esa cosa roja, pues déme en un platito. Y se lo comía como gentil. Ahora, no me vaya a acusar con Pedro, que yo dije que él comió, yo nomás estoy dando un ejemplo. No sé qué comió, pero lo cierto es que no tenía problema en comer, porque los judíos ni siquiera comer junto a un gentil quería. Pero de lo que tengan, déme a cabo que Cristo nos salvó. Eso era lo que tratamos de decir. Cristo, la gracia de Cristo es suficiente. Y entonces él convivía con todos los hermanos, y uno lo invitaba a una fiesta y otro lo invitaba a su casa, y estaba muy bien. Pero de pronto, ¿dónde viene un mensajero o algunos hermanos que vinieron de parte de Jacobo? ¿Quién era Jacobo? El medio hermano del Señor, que era uno de los grandes líderes de la iglesia del Señor allá en Jerusalén. Era como el apóstol principal, por así decirlo. Y entonces vinieron algunos de allá que venían, y tan pronto los vio Pedro, no te conozco, no puedo comer contigo, otro día no me hables, porque viene aquel. Y entonces dice que hacían este circo, de que ahora porque vinieron aquellos, entonces ya no me hables, ya no me puedo juntar contigo. Y Pablo dice, y en su hipocresía hasta otros fueron llevados como Bernabé. Y entonces por eso lo reprendió y dijo, oye, ¿qué es esto? ¿Por qué haces eso? Tú sabes que la gracia de Cristo ha salvado a esta gente y nos ha salvado a nosotros también. En el verso 16 es muy clave aquí, porque dice, sabiendo que el hombre, por supuesto está hablando de la mujer, el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Ahora, para nosotros los que no somos judíos, eso es maravilloso. Y decimos amén. Pero note la frase que sigue. Sino por la fe de Jesucristo. La frase que sigue. Nosotros también. Diga todos, nosotros también. Nosotros también. Ahora, ¿quién estaba hablando eso? Un judío. Porque Pablo era judío. Y Pablo dice, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo. ¿Escuchó lo que dije ahí? Que los gentiles habían creído en Jesucristo para ser justificados. Pero Pablo dice, pero nosotros también, siendo judíos, hemos creído en Jesucristo para también poder ser justificados. Y la parte más grande ahí es que nosotros también. ¿Qué es lo que yo veo que nos habla aquí? Nos da libertad de hipocresías. En Cristo no tenemos que andar poniendo caras que no somos. En Cristo somos lo que somos lo que Dios ha hecho en nosotros y permitimos que Él siga trabajando en nosotros. Amén. Penúltimo punto, el quinto es que recibimos libertad para vivir, libertad de vivir por mí mismo. Libertad de vivir por mí mismo, o sea, el egoísmo. Vivir para mí significa ser egoísta. Versos 19
y 20. Ya se va a acabar el capítulo. Dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Verso 20, ustedes se lo saben de memoria. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En el Evangelio que predica Pablo recibimos libertad de vivir egoístamente. Y dice, tú y yo tenemos que reconocernos que estamos crucificados con Cristo. Número uno. Número dos, que los que vivimos ya no somos nosotros, sino Cristo es el que vive en mí. Y que lo que vivo aquí, en este mundo, mientras estoy aquí en este mundo, lo vivo no en mi fe, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Tomo lo que Él hizo y me apropio de ello y digo, esto es mío. Porque Pablo dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y termino diciendo que también este evangelio que Pablo nos enseña, nos da libertad de la vida vieja de Adán. En la conclusión, concluyo con esto, resumiendo todo esto. Tú y yo hemos recibido vida eterna. ¿Cuántos pueden decir amén? Vida eterna la hemos recibido porque creemos en Jesucristo. Y todos los que hemos recibido vida eterna, quiere decir que en nosotros está la vida de Dios. Y que en nosotros ya no fluye la vida de Adán o la vida del mundo. La vida de los que no conocen a Jesucristo es la vida de Adán. Dios los ama, sí, y queremos que vengan a conocer que ellos pueden librarse de la vida de Adán y recibir la vida de Cristo, que es la vida eterna. Este evangelio que Pablo nos habla nos libra de la vida de Adán y nos hace conocer la vida eterna, que es la vida de Cristo en nosotros. En la próxima sesión miraremos el capítulo 3 y probablemente el 4 y vamos a aprender muchísimas cosas más en esta noche. Vamos a orar y voy a despedir para bendecir a cada persona que te uniste al estudio. Yo espero que tomes tu Biblia y si tienes cualquier pregunta, yo sé que estas son cosas profundas. Si tienes cualquier pregunta, siéntete en confianza de mandarnos un mensaje. Te bendigo a ti y a tu familia y te damos gracias por ver estos mensajes.